Hola chicas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes ya, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, quise hacer este video de alguna manera un poco más personal. Este fue un tema que nosotros vimos el viernes pasado, pero lamentablemente por fallas técnicas, no sé, creo que algo pasó, yo lo puse a grabar y luego resultó que el video no quedó grabadito. Entonces lo perdimos. Quisiera hacerlo de alguna manera para que aquellas que no pudieron estar el primer día de nuestra clase por Zoom, de alguna manera comprendan un poquitico lo que es el panorama general. Y yo creo que esto les va a abrir un poco acerca de lo que vamos a venir estudiando. Como grupo, ustedes saben que para este año hemos elegido estudiar la carta a Éfesos, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y aunque todavía no hemos llegado allí, el día de hoy vamos a ver un poquito lo que es el panorama general, dónde queda Éfeso, qué significa esa ciudad, cómo era, por qué Pablo llegó ahí. Y yo creo que eso nos va a abrir un poquitico el panorama de entender la carta. Entonces, antes de ir a la carta, yo quisiera hacer este panorama general que ya lo habíamos hecho, pero que igual hoy lo estamos repitiendo para aquellas personas que no tuvieron acceso, hoy lo puedan ver. Entonces les quiero contar un poquito acerca de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso está situada en Asia Menor y fue considerada en su tiempo como, por lo menos en el tiempo de Roma, como una de las cuatro ciudades más grandes, pero también más importantes del Imperio Romano. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué Éfeso era tan importante? ¿Cierto? Dice que llegó a ser, o sea, era una ciudad tan extraordinaria que ella llegó a ser la capital de Asia Menor. Era una ciudad muy moderna para la época, sobre todo que estamos hablando de la época de Pablo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo era que una ciudad como Éfeso tuviera tan avance como en infraestructura, en comercio, ¿cierto? En un tiempo como cuando Pablo fue por primera vez a la ciudad de Éfeso. Para continuar, entonces vamos un poquitico y nos ubicamos dónde queda Éfeso. Éfeso está en la región de Asia Menor. Veanlo por aquí, espero que con el mouse se vea y quede en la grabación. En esta parte donde está Asia Menor, aquí están algunas de las iglesias, ¿cierto? De donde aparecen en Apocalipsis. Y por aquí ustedes encuentran a Jerusalén. Por aquí está Jerusalén, ¿cierto? La tierra de Israel. Por acá está Tarso, que es donde es el apóstol Pablo. Y por acá entonces encontramos a Éfeso. Si ustedes notan, Éfeso es una ciudad que queda muy cerquita del mar Mediterráneo. Aquí pegadito ahora, en el tiempo de Pablo había un canal. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver por ahí como una entradita en el video, pero había una entradita y era como un canal de agua, de mar, que llegaba directamente hasta la ciudad y por eso allá había un puerto muy importante para Éfeso. Entonces, como para que nos situemos dónde queda esa ciudad. ¿Cuál era la economía de Éfeso? La economía de Éfeso se movía en varias cosas, pero principalmente era a través del el turismo. Voy a mostrarles un poquito. Se consideraba como un centro comercial por el puerto, que en ese entonces, dice, en ese entonces una enorme plaza de comercio. Ahora, en el puerto, que ahorita les voy a mostrar en otro mapa, entraba mucha mercancía a través de los barcos, barcos que arribaban. Y como el puerto quedaba tan cerquitica a la ciudad, entonces era muy fácil el comercio que se traía y se llevaba mercancía desde la ciudad, ¿cierto? Pero también la visitaban muchos extranjeros, la visitaban reyes, personas importantes, tenía mucha afluencia de personas de peregrinaje, gente que venía de otras ciudades. Es más, dicen históricamente que venían gente de todas partes del mundo a visitar Éfeso, sobre todo por la deidad, ¿cierto? Que manejaba Éfeso, que en ese caso vamos a hablar un poquito de la religión, y era la diosa Diana, que vamos a leer ahorita en los Hechos. Ahora, Diana era considerada la deidad más importante de Asia Menor, o sea, ni siquiera de Éfeso. Era una deidad supremamente famosa, famosísima para, para la cultura en ese tiempo, la griega, ¿cierto? Los griegos y también los romanos. Entonces había esta deidad que es la que encontramos en el libro de Hechos acerca de Diana de los Efesios, ¿no? Y era muy visitada. Entonces ella, venía mucha gente para conocer el templo,
el templo de Diana, que era considerado para ese tiempo una de las 7 maravillas del mundo, sobre todo por su construcción. El templo de Diana tenía aproximadamente, según los cálculos históricos, unas 127 columnas. Eso era todo un monumento, ¿cierto? Entonces la gente iba y lo visitaba. Entonces veamos un poquitico, aquí les voy a mostrar un poco de la ciudad que hice en este mapita. Yo sé que ustedes en los materiales impresos lo tienen, pero para que usted cuando tome su material y vea este video se pueda relacionar. Vean, por aquí encontramos entonces el puerto. Aquí está. Esto era como un canal que entraba desde el mar y llegaba directamente a la ciudad. Y aquí encontramos entonces el gran comercio que se movía a través de los barcos que entraban a la ciudad o se acercaban al puerto de la ciudad. Y aquí encontramos la calle del puerto. Esto es una calle principal, una de las calles principales, y esto aquí es una cantidad de columnas y era larguísima. Ahora, en este mapa no se muestra en realidad todo lo que era la ciudad de Éfeso, no. Solo se muestra como las partes más importantes y representativas de la ciudad. Porque por aquí esto era puro pueblo, pura casitas de la gente que vivía en la ciudad. Todo esto, es más, en otros mapas aparece por acá todo esto lleno de casitas, por acá también todo esto lleno de casitas. Obviamente en este mapa no. ¿Por qué? Porque este mapa que elegimos para presentar aquí solo se muestran las calles principales o los lugares más representativos de la ciudad. Y me gustó porque eso nos va a hablar un poquitico de por qué Éfeso era tan importante, era tan famosa, era tan considerada la ciudad moderna de la época. Encontramos en Éfeso el comercio, tenía una plaza inmensa. Miren la plaza tan grande que tenía de comercio en comparación, ¿cierto? ¿Cómo sería lo que se movería la parte comercial en la ciudad? También encontramos que había una biblioteca, mírenla por aquí. Aquí está una biblioteca, ¿cierto? La biblioteca, dicen los historiadores, que podría albergar aproximadamente más de 20.000 ejemplares, más de 20.000 pergaminos. O sea, la literatura, la lectura y el estudio era algo muy, muy importante en la ciudad de Éfeso. Y ya lo vamos a ampliar otro poquito. También ustedes notan por aquí el teatro. El teatro también era una construcción de las más importantes de la ciudad de Éfeso. La Biblia la menciona cuando el apóstol Pablo estuvo allá y ahorita lo vamos a leer, pero para que ustedes vean que por aquí, en la calle principal, aquí estaba el teatro. Todavía hay ruinas hoy en día de ese teatro, ya no queda como antes, pero sí todavía se puede ver mucho de él. Más o menos era de 3 pisos, de 3 niveles, ¿cierto? Y podrían albergar o podían acudir a ese teatro más o menos unas 25.000 personas. Entonces el teatro era muy usado para obras de teatro, para shows, para peleas de gladiadores, para eventos, cultura, arte, polémicas y peleas como lo vamos a ver también en Hechos, pero vemos la capacidad que tenía en infraestructura una ciudad como esta. Es una ciudad muy moderna para la época. Encontramos también por aquí el templo de Serapis, perdón, que era un dios que también adoraban. En realidad, Éfeso tenía varios templos de varias deidades, pero la principal y la más importante y la más representativa de su ciudad era Diana de los Efesios, que por aquí queda aquí atrás. Si ustedes notan, en esta parte de la ciudad se le construyó el templo a Diana. Y aquí es donde le digo yo que este templo, dicen que las construcciones eran tan impresionantes como lo hicieron para ella, que, que tenía más o menos unas 127 columnas aquí. Y dicen los historiadores, que el templo de Diana era tan custodiado, tan cuidado, o sea, tenía una cantidad de esclavos al servicio del templo. Y manejaba tanto dinero, o sea, era tanto el dinero que llegaba al templo de Diana y la seguridad que tuvieron ellos que aumentar, por decir, la seguridad del templo. Entonces, por eso había muchos esclavos que custodiaban y cuidaban el templo, primeramente para que no fuera profanado, ¿no? Pero también porque también se manejaban grandes sumas de dinero, a tal punto que el templo de Diana llegó a funcionar como un banco.
Los historiadores cuentan que era como un banco y le prestaban a los reyes, le prestaban a la gente importante, hacían préstamos y bueno, y se manejaba como un banco, como unos recursos, ¿cierto? Para otras personas. Entonces yo creo que eso nos da un poquitico como de evaluar y entender la inmensidad de lo que era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad con una biblioteca de la magnitud que era Éfeso. Por eso también en Éfeso una de las cosas que más predominaba era el estudio, la filosofía. Se estudiaba arte, pintura, música, matemáticas. En Éfeso llegó a tener una de las universidades más importantes de medicina. Entonces se impulsaba mucho el estudio, aunque en los tiempos antiguos en Éfeso realmente se le apoyaba mucho al estudio, eran a los varones. Las mujeres no tenían todavía como esa alternativa para estudio, aunque ellas también las ponían a estudiar, pero de pronto no tenían como tanto apoyo para los hombres. Los hombres eran los que más estudiaban en ese tiempo. Entonces, por eso ustedes ven en Éfeso tanta filosofía, ¿cierto? Y todos estos filósofos importantes que hablaban en ese tiempo de la ciudad. Ahora, si ustedes notan, esta es como la zona más representativa de Éfeso, como las partes más importantes de la ciudad, por aquí está. Aquí en esta esquina, no quiero dejar pasar por alto una parte de la ciudad de Éfeso, era el burdel. Era un burdel muy conocido y muy importante, quedaba ahí a la orilla de una calle principal y era muy reconocido, porque recuerden que Diana de los Efesios, que era la diosa que ellos adoraban, era la diosa de la fertilidad. También era la diosa del parto. Las mujeres que iban a dar a luz acudían a pedirle a Diana que las ayudara en el parto. Por eso Diana, en su imagen, ella es una imagen de yeso, ella está paradita y tiene una cantidad de senos, así. Por eso la llaman la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces acudían a ella. Y también Diana era esa diosa que en su templo las personas practicaban muchos ritos y se propagaba mucho la prostitución. Por eso en Éfeso había un prostíbulo, el que digo yo que era como el burdel del pueblo, y era muy conocido. Las mujeres en ese burdel, según los historiadores, podían practicar su oficio sin que nadie les dijera nada, sin que nadie las cuestionara por su práctica. Entonces había mucha prostitución en, en Éfeso. Yo creo que eso nos habla un poquito del panorama de lo que es la ciudad, ¿no? Y también tenía, como yo les contaba ahorita, muchos templos. No solamente era Diana, ellos tenían varios templos de otros dioses, entonces había mucha idolatría, mucho paganismo dentro de Éfeso. Éfeso contaba con tres entradas principales, las más importantes, veamos por aquí. Si ustedes ven aquí en el mapa, aquí queda la entrada principal. Esto por aquí hay una calle, ¿cierto? Donde se venían y por aquí había como una entradita. Luego, también estaba la segunda entrada importante. ¿Cuál era la segunda entrada importante? La del puerto. Esa era otra entrada hacia la ciudad. Y luego, aquí encontramos en este lado la tercera entrada del pueblo. En esta tercera entrada del pueblo tenemos lo que se llaman la puerta de Hércules. Entonces ahí habían, digamos que dos columnas. En esas dos columnas estaba la imagen del dios Hércules y esa era otra entrada de esta región de aquí, de aquí de Éfeso. Entonces tenía las tres entradas. Yo creo que eso nos habla un poquito el panorama de esta ciudad, ¿no? Que era lo que queríamos hacer con el panorama general. Vayamos a las escrituras y veamos un poco lo que dice la palabra de Dios en Éfeso, capítulo 18, versículo del 19 al 21, en el segundo viaje misionero, cuando Pablo por primera vez pisa la ciudad de Éfeso. Entonces veámoslos aquí, versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Él estaba con Priscila, con Priscila y Aquila. Mira, voy a leerlo desde 18 para que lo entendamos mejor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Y con él quién navegó?
Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto. ¿Y a dónde llegaron? Llegó a Éfeso y los dejó allí. Esa es la primera vez que Pablo visita esa ciudad y deja allí a Aquila y a Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió porque él tenía programado su viaje de llegar a Jerusalén. Entonces no me puedo quedar. Él dice, yo no me puedo quedar, pero yo volveré. Mire, se lo vamos a mostrar en el 21, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea que él no se quedó ahí. Pero en el 19 nos cuenta la historia que Pablo en su tercer viaje misionero sí entra y se queda un buen tiempo en Éfeso. Miremoslo, dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a dónde? A Éfeso. Y hallando allí a ciertos discípulos. Así que Pablo llega y lo primero que se encuentra aquí es con ciertos discípulos. Vamos a leer, vamos a leer. Yo quiero que ustedes a medida de que vayan escuchando, vea ahí en su libretica, vaya anotando esos aspectos importantes que usted encuentra en la ciudad de Éfeso. Porque en este capítulo 19 usted va a encontrar puntos muy importantes de la ciudad. Y eso te va a ayudar. Entonces, ahí en tu hojita donde está el mapita, haz tus anotaciones de lo que vamos a ir leyendo. Entonces, ¿qué había en Éfeso? Ok, habían unos ciertos discípulos. Y en el versículo 2 dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos hombres que estaban en Éfeso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y mire lo que dice el 7, muy importante, ponga atención. Y eran por todos unos 12 hombres. Así que Pablo, en su tercer viaje misionero que llega a Éfeso, se encuentra con un grupito muy chiquito, aproximadamente eran unos 12, y Pablo ahí les predica el Evangelio. Ellos eran creyentes, ahí dice la Biblia, pero habían sido bautizados con el bautismo de Juan, aún no habían recibido el bautismo del Señor Jesucristo, ¿cierto? No, no conocían eso, pero Pablo les amplía más la información a estos 12 y ahí quedan este poquito. Y entrando Pablo en la sinagoga, ahí nos abre otro punto, el versículo 8. ¿Qué había en Éfeso? Una sinagoga. Los historiadores cuentan que no hay muchas evidencias en las ruinas de, digamos que de la cantidad de judíos que había en el tiempo de Pablo, pero algunos dicen que sí. Es más, en las ruinas se han encontrado varias cositas, por lo menos hay una escalera que ellos hallaron en unas ruinas que tiene un símbolo judío. Eso muestra de que realmente sí habían judíos, había una comunidad judía en la iglesia de Éfeso. Y aquí en la palabra del Señor en Hechos nos confirma que había una sinagoga judía allí en Éfeso. Anote también eso allí. Habló con denuedo por espacio de ¿cuánto? 3 meses. Pablo estuvo en la sinagoga por 3 meses discutiendo con los judíos, hablando con los judíos, exponiéndole al Señor Jesucristo a los judíos. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses estuvo ahí. Pero ¿qué pasó? Quiero que también anote eso. ¿Qué pasó después de esos 3 meses? ¿Qué fue lo que Pablo notó? Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Ellos se endurecieron. Los judíos endurecieron su corazón al mensaje del Evangelio. No creyeron, antes maldijeron el camino del Señor Jesucristo. Entonces, miren la reacción de Pablo. Pablo dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Eso nos abre un poquito el panorama. Habían escuelas en Éfeso. Y Pablo toma ahora la escuela de un hombre llamado Tirano y la usa como una escuelita para enseñar a los que sí creyeron. A ese grupito pequeño, Pablo los apartó. Entonces los judíos rechazan, algunos judíos rechazan el evangelio, pero a los que sí creyeron, Pablo los llama aparte. Bueno, entonces voy a juntar a estos que sí creen y vamos a discipularlos. Los que no quisieron, los que lo rechazaron, allá se quedaron. Pero Pablo tomó a los que sí tuvieron intención de corazón y los trajo y los discipuló. Y dice que por espacio de más o menos unos 3 años, Pablo estuvo en una escuelita enseñando. Mire lo que dice aquí. Así continuó Pablo por espacio de 2 años. Entonces llevamos en 2 años y 3 meses, ¿cierto? De manera que todos los que habitaban en Asia, y escuche esto, yo quiero que anote eso también en el libro, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto se esparció, el mensaje del reino, se esparció por toda la ciudad. Dice que por 2 años estuvo ahí. Y dice, todos los que habitaban en Asia, ni siquiera en Éfeso, sino en toda Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del reino, la palabra del Señor Jesucristo, perdón, del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea que también ahí en Éfeso, Pablo estaba haciendo milagros. Y miren todos los milagros que acontecieron en la ciudad. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y algo más. Y los espíritus malos salían. Entonces aquí nos habla que también en Éfeso había muchas enfermedades. Había gente enferma, pero también nos habla de que había mucha posesión demoníaca. Y dice la palabra del Señor aquí que los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, esto es un grupo especial de judíos, eran exorcistas ambulantes. ¿Qué significaban? Eran unos exorcistas que practicaban la liberación demoníaca y iban de ciudad en ciudad, por eso los llama exorcistas ambulantes. Iban de ciudad en ciudad, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sobre los que estaban poseídos, los que tenían demonios. Y ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos, 7 hombres, de un tal Edseba, un hombre judío, jefe de los sacerdotes. Estos muchachos hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo. Y eso es algo que podemos ver. Mira, ¿cómo serían las posesiones demoníacas que habían en Éfeso? Que estos espíritus se manifestaban. Aquí vemos a una persona poseída y el demonio habla. Le contesta a estos hombres. Y dice aquí, perdón, y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, muchachas. Los demonios creen y tiemblan. Eso dice la Escritura. Los demonios saben quién es Jesucristo y los demonios saben, si usted es creyente, saben quién es usted y saben quién soy yo. Fíjese la respuesta. A Jesús conozco. Yo sé quién es Jesús. Y a Pablo también. ¿Cómo está el enemigo enterado de quiénes somos usted y yo? Si somos hijas de Dios. A ustedes no los conozco, pero a Jesús y a Pablo sí, yo sé quiénes son ellos. Lo que le está diciendo es con qué autoridad vienes a echarme fuera. Mira aquí lo que dice. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
uno contra 7. Eso nos habla también de algo más. Esto no eran cualquier tipo de posesiones. Estamos hablando de espíritus con gran fuerza y poder. Dice que este hombre endemoniado, este espíritu maligno, pudo contra 7. Los agarró, los golpeó, los hirió y los despachó desnudos. Y dice que este evento fue notorio, o sea, se supo, fue manifestado a todos los que habitaban en la ciudad de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y anote eso, porque aquí el escritor, que es Lucas, nos está hablando un poquitico de la comunidad de Éfeso. Y mire que nos está mostrando dos grupos de personas que habían en la ciudad, judíos y griegos. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque cuando vayamos a la carta de Éfeso y empecemos a estudiar la carta, usted se va a dar cuenta allí porque Pablo hace mucho énfasis en la carta de Éfeso acerca de estos dos grupos, judíos y griegos. Mire lo que dice aquí. Dice, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, los que creyeron, venían y hacían dos cosas. La primera, confesando, confesando. Eso es arrepentimiento. Confesaban sus pecados y dando cuenta de sus hechos, rindiendo cuenta de lo malo que habían hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Entonces, nosotros sí notamos algo importante ahí. Se practicaba la magia en Éfeso. Se practicaba la brujería. Era una ciudad pagana, con muchos falsos dioses. No era de extrañar que hubiera tanta posesión demoníaca, tanta enfermedad. Era una ciudad que en medio de toda su opulencia, riqueza, comercio e importancia como era el templo de Diana, lo cierto es que también había una ciudad con mucha gente enferma, posesiones demoníacas, prostitución. Y fue a una ciudad bajo esas características a las que Pablo va y entra por primera vez y empieza a discipular allí. Por último, dice el 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario volver también a Roma. Ahora, dice que él se quedó allí por un tiempo. Así que por eso es que los escritores dicen que un aproximado de 3 años duró en Éfeso. Luego, para que veamos un poquitico acerca de esto, vemos el problemón que se armó allí en Éfeso, en el versículo 23. Voy a leerlo muy rápidamente, muchachas, porque como estoy grabando, quiero que sea muy rápido. Entonces no me voy a detener mucho, pero voy a tratar de agilizar para que quede un poquito explicadito esto. Dice, hubo por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca del camino del Señor Jesucristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces aquí vemos a un empresario, ¿cierto? Un hombre que tenía una fábrica de imágenes, de templecillos, eran como platicos con la imagen de Diana, y él los vendía. Y claro, como esa era la deidad de Asia, pues yo me imagino que eso no se vendían dos o tres, se vendían miles de esos ejemplares. Entonces, esa era la fuente de su dinero, la fuente del dinero de Éfeso. No solo radicaba en su puerto, sino también en su deidad. Ahora, los historiadores cuentan que algo pasó en el puerto, en ese extraordinario puerto que tenía la ciudad y que de alguna manera la ciudad vivía y sobrevivía y su comercio se movía, era a través del puerto. Hubo una erosión
erosión de tierra. Cada día el mar se iba retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo de la ciudad a un punto que cuando Pablo llega a Éfeso, de alguna manera el puerto ya no tenía como el auge que llegó a tener. Había perdido mucho su auge, ya no movía el comercio que movía antes, porque ahora los barcos no llegaban hasta la entrada, hasta directamente al puerto. Entonces eso bajó mucho el comercio de la ciudad. Entonces, ¿qué le queda a la ciudad? Si una de sus importantes entradas es el puerto, ¿qué le queda ahora como movimiento de entrada? El turismo, el peregrinaje, los visitantes que vienen de toda Asia a conocer el templo de Diana, como yo les dije al principio, considerado una de las 7 maravillas del mundo, en construcción de ese lugar. Esa era ahora la economía, lo que movía la economía de la ciudad. Entonces aquí encontramos a un hombre llamado Demetrio, que está en ese proceso, ¿cierto? Allí haciendo sus templecillos. Y dice que daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestra qué? Nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, o sea, venga a perder su fama y su reconocimiento ante Asia, ¿cierto? Ante el mundo. No, no solamente estamos en riesgo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Eso era lo que les preocupaba. Van a estimar en poco el templo de Diana. Va a ser destruido. Pero realmente Demetrio estaba muy, muy conmovido por la destrucción de la religión. No, realmente estaba preocupado por sus ganancias. Muchachas, es increíble que lo que este hombre temía, esto que aparece en esos versículos, sí sucede con el templo. Pero ¿saben qué, muchacha? Obviamente muchos años después. Espero en el final me dé el tiempo para hablarles un poquito de eso. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, dice, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron, ¿qué dice ahí? ¿A dónde se lanzaron? Al teatro. ¿Se acuerda que ya se los mostré en el mapa? El megateatro. Se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase. ¿En dónde? No te presentes en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría, los más, dice aquí, no sabían por qué se habían reunido. Eso es como cuando hay una pelea en el barrio, en la calle, y usted ve a 50 o a 100 personas ahí reunidas y solo 2 o 3 saben qué pasó. El resto todos estamos ahí a la expectativa chismeando a ver y preguntándole al otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Es un poco esto. Dice que toda la gente se aglomeró y fueron al teatro, pero la mayoría no sabía ni por qué estaban ahí, qué fue lo que pasó. Entonces, dice aquí, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, o sea, habían judíos ahí en Éfeso, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. ¿Usted se imagina cómo sería eso? Entonces el escribano, o sea que la ciudad también tenía un escribano. El escribano es esa persona que está
ante una actividad como un testigo de un evento que está ocurriendo. Eso es un escribano. Es un testigo de algo que está sucediendo, de una reunión, de un evento, y al escribano lo llaman y él es testigo y anota lo que está aconteciendo. El escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, que era también otro templo que tenía? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen un pleito contra alguno, ¿qué tienen en Éfeso? Dice: audiencia se concede. Habían unos lugares donde usted en pleito iba y le concedían una audiencia ante un gobernador. Ahí dice: gobernadores hay, preséntense, pidan una audiencia y presenten su caso. Por eso dice: procónsules hay, que son los gobernadores, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Las asambleas eran, digamos que usted pedía una cita con un grupo de personas, unas asambleas que se hacían y usted exponía ahí su caso. Y dice aquí el procónsul, dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, de levantamiento, de revuelta, ¿cierto?, contra el Estado romano, porque Roma era en ese momento, ¿cierto?, el imperio que también gobernaba allí en Éfeso. Dice: por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Yo espero, muchacha, que esto les abra un poquito el panorama de eso. Luego de que Pablo después de esa situación, Pablo se fue de Éfeso. Ahí no lo dice en el capítulo 20, versículo 1. Después de que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, después de este asunto tan, digamos que tan escandaloso que pasó en Éfeso, Pablo se va. Pablo se va de ahí. Luego, Pablo, cuando viene a Jerusalén, ese va a ser casi que la última visita de Pablo en Jerusalén. Y Pablo, ahí es cuando Pablo queda preso. Los romanos lo apresan y Pablo luego va a Roma preso. Y estando, eso más o menos, les estoy hablando de un aproximado como de 4 años. Entonces, desde este evento, entonces, cuando Pablo está ahora en Roma, preso para presentarse ante el César, porque él apeló a César, eso también están en Hechos. Pablo escribe, estando en la cárcel en Roma, escribe la carta a los Efesios. Pero yo creo que esto nos abre un poquito el panorama de todo el trabajo que ya Pablo ha venido haciendo ahí. Sin embargo, no quiero dejar pasar algo, muchachas. Esa carta de Éfeso se escribió más o menos en el año 60 a 62 después de Cristo. El apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso y tenía varios propósitos. O sea, ¿por qué Pablo, ahora que está preso en Roma, decide escribirle a la iglesia de Éfeso? Tenía propósito la carta. Cuando nosotros vamos ahora que vamos a estar estudiando la carta de Éfeso, usted se va a dar cuenta de los propósitos tan hermosos que tenía Pablo con la iglesia. O sea, no es escribir por escribir, sino que Pablo escribe esta carta con unos propósitos específicos. Uno de ellos para animar a los hermanos. Animarlos. ¿A qué? A que permanezcan firmes en la fe de Jesucristo. Porque sabemos, hermanas, que hay momentos en los que uno a veces quiere desistir de la fe. En los que uno tiene ganas de retroceder. En los momentos en los que uno dice: yo no quiero continuar más, estoy cansada. Estoy harta. Y no es para menos. Yo me imagino los cristianos viviendo en una ciudad como Éfeso con todo este paganismo, con toda esta persecución a los cristianos,
¿cierto? Con todo este temor, eh, brujería, posesiones demoníacas. No era fácil para la iglesia que había en Éfeso. Entonces Pablo, estando preso en Roma, les escribe esa carta para animarlos a que permanezcan firmes en el Señor. Pablo quería algo que yo creo que es lo que Dios quiere para ti y para mí cuando empecemos a estudiar esta carta de Éfeso. Pablo quería que la iglesia de Éfeso tuviese clara cuál es su posición en Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, creemos en Cristo, Cristo nos concede unos beneficios a los que tú y yo tenemos derecho, unos privilegios. Por eso, este grupo de mujeres, el Señor le puso ese título, privilegiadas, precisamente basado en esta carta de Éfeso. De esta manera fue que el Señor confirmó este grupo de trabajo, este ministerio que trabaja con mujeres privilegiadas, basado en lo que el Señor mostró a través de esta carta. Pablo quería que los hermanos conocieran su posición en Cristo, lo que tienen en Cristo, lo que el Señor les ha concedido. Pero también quería que los hermanos supieran que esos privilegios y beneficios tienen unos deberes, unas responsabilidades que conlleva a una manera práctica, o sea, una vida práctica conforme a lo que se te ha otorgado. Es como que si Dios te diera a ti unos beneficios y me diera a mí unos beneficios, luego dice, tú debes de vivir conforme a lo que Dios te ha dado, conforme a lo que el Señor te ha otorgado posicionalmente. Tu manera de vivir, tu estilo de vida debe de estar de acuerdo y conforme a lo que se te ha sido entregado. ¿Por qué quería hablarles un poquitico de cuando les mostré el mapa del libro, perdón, de la isla de Patmos? ¿Se acuerdan? Donde estuvo el apóstol Juan preso durante un tiempo en esa isla. En el año 95, después de Cristo, el apóstol Juan está preso también en la isla de Patmos. Y ahí, en esa isla, es donde el Señor Jesucristo se le presenta, ¿cierto? A Juan y le revela por visión eh, la carta o el libro de Apocalipsis o de Revelación, que significa lo mismo. Pero fíjense que ahí, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Jesucristo da unas instrucciones específicas. Se las da Juan y le dice, escribe a la iglesia de Éfeso. Y yo espero que más adelante podamos ver un poquitico lo que el Señor Jesucristo habló acerca de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué les decía yo que lo que Demetrio tanto temía se cumplió? Porque en los años 262 después de Cristo, fíjense pues, o sea que estamos hablando de 200 años después de que Pablo estuvo por esos lares, ¿cierto? Los templos paganos y la ciudad fueron asolados por los godos. De pronto usted que tenga un poquito más de tiempo ya puede mirar en la historia, pero ellos fueron asolados por este grupo de los godos, quienes quemaron el templo, quemaron la ciudad. Y el templo de Diana, que fue quemado, la gente seguía practicando el culto casi que entre las ruinas del templo. Ahí todo como quedó el templo, pero ellos practicaban su religión y seguían adorando a Diana ahí en las ruinas. Pero luego, en el año 358 al 368 aproximadamente después de Cristo, llegaron dos terremotos al sector, a la ciudad de Éfeso, y estos dos terremotos pues, asolaron y terminaron de destruir lo poquito que quedaba. Mucho de lo que eran esos grandes monumentos, edificios de Éfeso, pues ya no quedan sino ruinas. Algunos todavía tienen una infraestructura, pero ya algunos están como a medio armar, ¿no? Les voy a mostrar unas fotos para que ustedes vean lo que quedó de Éfeso. Lo increíble es que lo que Demetrio sospechaba se cumplió 300 años después.
Y uno se pone a pensar, hermanas, una ciudad tan emblemática, una ciudad con tanta importancia, una ciudad que era considerada la capital de toda Asia, de todo un continente, con tanta reputación, dinero, y hoy es ruina total, ruina. Quizás para ellos, en su momento, para las personas de Éfeso, quizás todo lo que poseían en su ciudad era muy valioso, pero hoy en día no hay nada de eso. Por eso, mis hermanas, yo creo que el Señor nos enseña a ti y a mí a no poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, porque todo se deshace. La gente que estuvo en ese tiempo ya no está. Y hoy, de lo que se gloriaban, ya hoy no quedan sino ruinas. Quiero mostrarles un poco la ciudad hoy. Estas son las ruinas de Éfeso hoy. Aquí ustedes ven, este es el estadio hoy en día. Ese estadio monumental que llevaban allí hasta 25,000 personas, ya no quedan sino estas partecitas, todavía hay gente porque va mucho turismo hoy en día. Es más, es una de las ciudades más visitadas por sus ruinas, la gente todavía va en turismo a visitar estas ruinas de Éfeso. Aquí vemos lo que es el teatro que encontramos en ellos, esto es el teatro hoy. Aquí encontramos, ustedes notan aquí la calle, mire, esta era una calle de las principales, va la calle aquí, ¿se acuerdan? Que ya no queda sino este poquito de ruinas y esto aquí es la fachada de la biblioteca, de la extraordinaria biblioteca de Éfeso que les contaba yo que tenía más o menos unos 20,000 ejemplares, ya no queda nada, solamente queda la fachada de al frente. Vean. Esta es otras ruinas, esta es la tercera entrada, ¿se acuerda que les contaba? Que esta era otra de las entradas a la ciudad, le llamaban la puerta de Hércules, porque estas dos estatuas que ustedes ven aquí era cerca del dios Hércules y esto queda en la parte de atrás de la ciudad, esta era la tercera entrada, ya no quedan sino estas ruinas nomás. Aquí les pongo una imagen de lo que era la diosa Diana, de cómo era ella. Por eso la llamaban la diosa de la fertilidad, la diosa de la casa, bueno, y como que la diosa para proteger para los partos. Y tenía otra cantidad de cosas que en este momento no me acuerdo, pero sí le agregaban otro tipo de, digamos que de milagros y le atribuían otro tipo de características a Diana. Si ustedes ven, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo de estas bolitas. Algunos dicen, porque se notan otra que es más amplia, que son como pezones, o son como senos, por eso la llamaban la diosa de la fertilidad, pero otros dicen que eran testículos. Entonces no se han podido colocar de acuerdo exactamente qué era. Y aquí ustedes la ven. Y aquí por eso ustedes ven unos ciervatillos, porque ella era la diosa de la casa. Entonces, por eso aquí ustedes ven que aquí ya no quedan sino estos cervatillos sin cabeza, como para que nos animemos un poco, muchachos. Aquí, de estas ruinas, queda también esta era la biblioteca, la famosa biblioteca. Por eso yo les decía que Éfeso en su ciudad, en su tiempo, tenía muchas escuelas, impulsaba mucho la educación. Como les decía, que templos de medicina, de arte, de pintura, de música, filosofía, matemáticas, era mucho el estudio. Bueno, y yo creo que el hecho de ver de que el apóstol Pablo tomó una escuelita que había para discipular, entonces eso nos habla un panorama que en el tiempo de Pablo habían escuelas. Y esto es lo que queda de la calle principal. ¿Se acuerdan de una calle que les mostré? La calle principal. Ya no quedan sino solamente estas pequeñas ruinas. Por último, esto quiero finalizar aquí en hablarles un poquitico entonces de lo que vamos ahora a estudiar, de lo que sigue. Vamos a empezar a estudiar ahora la carta a los Efesios. La carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Las instrucciones del Espíritu Santo por mano de Pablo. Entonces, si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, entonces Dios inspiró a Pablo a escribir esto. La carta está dividida en dos secciones, casi que por la mitad. La mitad trata de un tema,
la mitad trata otro tema. Entonces, la carta a Éfesos tiene 6 capítulos. 6 capítulos. El capítulo 1, 2 y 3 habla de unos temas. Y luego el capítulo 4, 5 y 6 habla de otro. Pero está dividido por mitad. Entonces, en los primeros 3 capítulos, Pablo abarca las bendiciones que tienen los creyentes en Cristo. Usted va a encontrar esa palabra muy repetida en Éfeso. Ustedes, muchachas que tienen el material, a medida que vayan leyendo su material, coloreen en ese material o en su Biblia donde dice en Cristo, porque se va a repetir muchísimo en la carta. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque eso habla de la unión, lo que tengo en unión con Cristo. Cuando me he unido a Cristo, Cristo me ha otorgado unas cosas importantísimas, unas bendiciones espirituales extraordinarias para mi vida. Y yo creo, muchachas, que muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos en Cristo. No alcanzamos a dimensionar lo que tenemos en la persona de Cristo. Entonces, Pablo quería que la iglesia supiera esto. Por eso, en los primeros 3 capítulos, Pablo abarca lo que somos en Cristo, lo que Cristo nos ha otorgado, los beneficios y las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Por eso también habla de 2 grupos. Empieza hablando de 2 grupos. Las bendiciones que Dios otorgó primeramente a los judíos. Y luego, cómo se extendió esa bendición a los gentiles, a los griegos. ¿Se acuerda que por eso les decía yo que tendría que anotaran esos 2 grupos, judíos y griegos? Porque es esa transición que quiere hacer Pablo, de que las promesas y la bendición primero fueron para el pueblo judío. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero cómo luego, en Cristo, ahora esas bendiciones que solo eran para los judíos, se extiende ahora para los gentiles, para los que no son judíos, o sea, los griegos en ese tiempo y nosotros hoy en día, que también hacemos parte de lo que éramos gentiles, ¿cierto? Hacemos parte de ese grupo en específico. Y Pablo quería mostrar en esa carta cómo unir, cómo Jesús en Cristo, estos 2 grupos se unen, judíos y no judíos, y llegan y se unen en Cristo y ahora ambos grupos tienen las mismas bendiciones y las mismas promesas en Cristo. Entonces, por eso vamos a ver temas del capítulo 1 al capítulo 3 acerca del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la gracia de la salvación, el misterio de Pablo a los gentiles, porque la iglesia es un misterio, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. También vamos a estar viendo un poquito la iglesia, un edificio, y la iglesia, un mismo cuerpo. Eso habla de posición y privilegios en Cristo. Luego, en el 4, 5 y 6, en el capítulo 4 al 6, entonces ahora Pablo dice, ok, esto es lo que has recibido, entonces este es tu deber. Si esta es tu posición en Cristo, de esta manera debes de vivir en Cristo. Y eso nos habla de una vida práctica, conforme a lo que somos en Cristo y conforme a lo que he recibido en Cristo. Entonces Pablo en los últimos capítulos empieza a hablar acerca de esa vida práctica, que debe de tener coinonía, que debe de, digamos, ¿cómo decirlo? A ver si me acuerdo, muchachas, que debe de tener comunión con lo que somos. Entonces, por eso Pablo empieza hablando de la unidad. Luego habla del el viejo hombre y el nuevo hombre, que debemos de vivir y andar con diligencia. Entonces luego Pablo escribe dando instrucciones primero a los matrimonios, luego instrucciones a los hijos, luego instrucciones a los siervos, luego a los jefes o amos y luego por último Pablo cierra su libro o cierra la carta hablando de que bueno, ahora todo el grupo vestidos con la armadura de Dios. Y por último, en los últimos versículos, Pablo hace su despedida de la carta. Muchachas, yo sé que esto es un abrebocas y yo espero
que ustedes estén tan emocionadas como yo de ver lo que nos viene, lo que espera, lo que el Señor nos va a traer. Mi ánimo para ti y que este material y que lo que hoy se ha expuesto aquí sea de ánimo para ti. Anímate a leer y a estudiar la carta de Éfeso. Anímate a perseverar. Que así como Pablo escribió a esta iglesia para que se mantuviesen firmes en la fe, te sirva a ti y a mí para que tú y yo permanezcamos firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, te mando muchos ánimos, que sea de gran bendición para tu vida, que lo puedas estudiar, lo puedas ver y qué bueno que también puedas invitar a otras a que sean parte de esa bendición. Qué bueno animar y compartir de la bendición que hemos recibido con otros. Muchachas, que el Señor les bendiga. Saludos y por aquí entonces les dejo este video en plataforma. Bendiciones.